Listo, profe. Gracias, buenos días, bienvenidos a una nueva jornada de trabajo, que esta semana sea de éxitos y nos vaya súper bien, estudiantes. Me van a hacer un resumen de la clase pasada. ¿Qué función de comunicación estuvimos revisando? ¿Me ayuda, por favor? Estudiante Tapia. ¿No está? ¿Perdón? La función emotiva. No, estudiante. Quiere decir que no tienen el organizador. Ayúdame, estudiante Andrea. La poesía. La poesía. Eso fue el último que vimos. Confírmame, Fue la Antonio. publicidad. Claro, ya vi La la publicidad. publicidad. ¿Qué función pertenece ese tipo de texto? La publicidad. Función apelativa. La función apelativa. Tú misma, Nicole, ¿qué es la función apelativa? Es donde se da importancia a la orden o al pensamiento que expresa la persona. Ahí es donde Ya. salía la publicidad. Correcto. Estudiantes, cuando usted no me puede dar un resumen de lo que ven, de lo que revisamos la clase anterior, yo como su profesora analizo y llego a la conclusión que usted no tiene su organizador en el cuaderno. Porque cuando uno tiene la información saca y listo. Pero bueno, señores, no puedo hacer nada al respecto. Los últimos minutos conversamos sobre los organizadores que nos falta cargar en Educay. ¿Sí? Ya. Vamos a continuar con la función apelativa. Dentro de la función apelativa hay otro tipo de texto. Vamos a analizar dos tipos de texto por función. ¿Ya? Hay otro tipo de texto que se llama, ¿alguien se recuerda que le dije en la última clase? ¿Cuál vamos a ver, analizar? No, se llama el artículo de opinión. ¿Ya? Ya voy a compartirles pantalla para analizar. ¿Me pueden ayudar cualquier estudiante que entiende por artículo de opinión? Esto es un género periodístico, señores. ¿Qué entienden por artículo de opinión? ¿Alguien quiere? Es una parte, puede ser del periodismo en el cual se da una opinión sobre un tema exacto como una noticia o un acontecimiento. Ya. Es un género periodístico. Profe Jime, el audio no se le escucha. El artículo de opinión es un género periodístico. Se acercó mucho, Daniel. Gracias por tu participación. ¿Alguien más tiene alguna opinión que dar? Un artículo de opinión. ¿Alguien ha leído en su vida algún artículo de opinión en la prensa, en el medio de comunicación impreso? Sí, ¿De qué trata más o menos el artículo de opinión? Más o menos, ¿me puedes dar una opinión rápida? tratan de dar el punto de vista de la persona que escribe según un determinado tema.
En política suelen dar sus opiniones, sus lados y las cosas de las que quieren convencer al lector. Correcto, señores, aquí entra la opinión. En los géneros periodísticos, en la noticia, el reportaje, el artículo de opinión tienen diferentes características, no son los mismos siempre. En una noticia nunca puede ir un comentario. Ellos son los hechos tal cual, en los cuales se manejan 6 preguntas. El reportaje sí puede ir hasta incluido entrevista. Artículo de opinión. ¿Sí me escucha? Ya. Sí. Debe ir la opinión del periodista. La opinión del periodista, ¿sí? Debe ir acá. De alguna noticia actual, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué ha sido el artículo de opinión? Las diapositivas con la información están sumamente fáciles, se comprende. Está sintetizado. Artículo o columna de opinión se llama en el comercio, exclusivamente en el comercio yo he leído, ¿sí? Pero en todo medio de comunicación impreso lo titulan así, es una columna de opinión. Ayúdame leyendo, por favor, estudiante Crespo, Daniela. Artículo o columna de opinión. El artículo de opinión es un texto que se centra en la manifestación del sentir o el expresar puntos de vista de una persona que es conocido en el medio o campo en el que se desenvuelve. Ejemplo, político, científico, médico y escritor. Ya, gracias. El artículo o columna de opinión es un texto, ¿no? Que se centra en la opinión, el sentir, el pensar de aquel periodista, de aquella persona. También escriben artículos de opinión en revistas, personas que les dan la oportunidad de expresarse con sus artículos, ¿sí? Son los puntos de vista que tiene la persona, ¿ya? Son conocidos en el medio, en el campo, en la comunicación social, ¿sí? El periodismo. Los artículos pueden ser políticos, científicos, puede ser médicos a nivel de salud, puede ser de un escritor, ¿sí? Eso es el artículo de opinión. Vamos a ver rápidamente las características de un artículo de opinión. Se le conoce como un género literario también, o también periodístico, ¿ya? Lo importante no es la noticia, sino la opinión del autor. Aquí no entra lo que importante en sí, lo esencial que es la noticia, lo que te puede informar, sino el artículo del periodista, del autor que desea escribir. La noticia de la que se habla puede ser reciente o antigua. Aquí en el artículo de opinión también puede ser algo de que ya pasó. En cambio, en las noticias deben ser reales, o sea, las noticias del día, lo que sucede día a día. Analiza un hecho para orientar al público o influir en su opinión. ¿Ya? Aquí analizan los hechos, los sucesos de aquel artículo para poder orientar al público, a los lectores, que nos interesa leer los artículos de opinión. Es subjetivo. Debe de tener un lenguaje claro, aborda temas de interés social, es escrito por especialistas o por una persona que ha investigado sobre el tema. ¿Ya? Estas son las características. Por lo tanto, se puede decir que el artículo de opinión expresa un sentir personal del autor sobre una situación determinada. Esta ha sido tomada como referencia para interpretarla y valorarla a través del planteamiento de una tesis, con la que se defiende o ataca una posición u opinión y orienta al público sobre lo expuesto. ¿Ya? Entonces, el artículo de opinión es expresar lo que piensa aquel autor sobre un determinado tema, ¿sí? Lo interpreta, plantea su tesis, defiende la posición o ataca aquella posición,
pero el artículo de opinión orienta al público sobre lo que aquel autor quiere que el lector o los lectores se informen. ¿Ya? La estructura del artículo de opinión se compone de 3 partes: tesis, argumentos y conclusión. Y tesis, usted sabe, yo sé, porque le escuché al profesor Alex que les hablaba de tesis, ¿sí? Lo que significa. Tesis, planteamiento del punto de vista o a través de una frase afirmativa. La tesis en el artículo de opinión estamos hablando de una introducción. En la tesis usted plantea su punto de vista, ¿ya? Sobre el tema que usted está escribiendo, está analizando. Argumentos, ideas afirmativas que se apoyan a la tesis. Los argumentos deben apoyar este planteamiento al de la tesis. Si es afirmativo, debe ser afirmativo. ¿Sí? Es el desarrollo del artículo. Y por último, puede poner conclusiones, lo que confirma a la tesis. ¿Sí? Las conclusiones relacionadas a la tesis. Todo es relacionado a la tesis, señores. ¿Ya? Y aquí confirma en las conclusiones lo que usted ha planteado, su punto de vista de la tesis. ¿Ya? Este es un artículo de la estructura de un artículo de opinión. Un artículo de opinión presenta una opinión personal. Análisis de diversos temas. Usted puede analizar cualquier tema. Precisamente no puede ser periodista para escribir esto. Puede ser un autor, puede ser un escritor, un científico, un médico, para que usted pueda escribir en aquella columna del medio impreso, en el artículo de opinión. Libertad expresiva de los articulistas. Son libres de expresar sus puntos de vista, sus juicios de valor. No siempre representan el pensamiento de la institución. No van a estar representando en el artículo de opinión lo que usted piensa, ejemplo, por el medio impreso, el comercio. ¿Sí? No siempre debe tener ese pensamiento. Porque si un autor de poemas quiere escribir algún artículo en la columna de opinión, él no siempre va a presentar un pensamiento exclusivamente para el medio que va a escribir, ¿sí? Ni su ideología se va a relacionar. Simplemente pide una oportunidad para escribir un artículo de opinión. Sus temas son variados y relevantes. Diferentes temas hemos leído en aquellas columnas. Va firmado por el autor, obviamente va firmado por la persona que escribe, que fue el autor de aquel artículo. Aquí está un ejemplo de un artículo de opinión. Es difícil, pero necesario trabajar. Es difícil, pero necesario. Trabajo del PAE. Artículo sobre el maltrato animal. ¿Ya? Si yo soy una persona que pertenezco al PAE, que vamos a ver qué significa, yo puedo escribir, pedir, solicitar al medio impreso, el comercio, el telégrafo, la hora, si es que me permiten publicar mi artículo de opinión, ¿sí? Sobre el maltrato animal, ¿ya? Entonces, ayúdame leyendo, por favor, estudiante. Ay, voluntario, no hay. Yo le hice. A ver, lea, por favor. El difícil pero necesario trabajo del PAE. Artículo sobre el maltrato animal. El abuso de los animales, por desgracia, sigue siendo un problema en todas partes. A lo largo del año anterior, fuimos testigos de diferentes actos de violencia e injusticia absurda contra animalitos indefensos, que escandalizaron el país y se convirtieron en el titular de periódicos impresos y noticieros televisivos. Hoy en día, existen leyes específicas dentro y fuera del Ecuador contra el maltrato de animales que, a pesar de ser considerado un delito, no impiden que muchas personas actúen con violencia y negligencia contra perros y gatos. Afortunadamente, al mismo tiempo que hay gente indiferente e incluso cruel, hay muchos movimientos de protección a los animales.
Para que la eficacia de este tipo de movimiento gane fuerza y significado, es importante que el público en general observe y denuncie a los agresores de los animales, permitiendo que abran investigaciones y se apliquen sanciones. El Grupo de Protección Animal Ecuador, PAE, lucha por los derechos de los animales, una entidad particular que busca la armonía entre animales y seres humanos. Entre los principales objetivos de la entidad se encuentra la lucha contra el maltrato de animales, incluyendo el combate a agresiones, la falta de alimento, el abandono, el trabajo forzado, la promoción de la violencia a través de peleas y el uso de animales en espectáculos y presentaciones que puedan perjudicarlos física o psicológicamente. Gracias, estudiante. Está muy claro este artículo. Aquí, ¿cuál será la tesis? ¿Quién me dice en este artículo? Es la introducción. ¿Cuál es la tesis? Es el punto de vista. No sé si aquí está presentándonos de una forma afirmativa o negativa. ¿Alguien me ayuda a identificar la tesis, la introducción, el punto de vista? ¿Nadie? Bueno, vamos a ver rapidito, rapidito. Bisuete Ariel. Ariel, Sí, Licen. ayúdame en este artículo de opinión a identificar la tesis. El primer párrafo. El primer ¿Cómo? párrafo. Lee, por favor, para ver. El abuso de los animales, por desgracia, sigue siendo un problema en todas partes. A lo largo del año anterior fuimos testigos de diferentes actos de violencia e injusticia absurda contra animalitos indefensos que esclavizaron al país y se convirtieron en esclavos casi en casos noticieros televisivos. ¿Sigo, Gracias. Licen? ¿Solo el primer párrafo es la introducción? Sí. ¿Solo eso es la tesis? Gracias, Ariel. Confírmame, Orozco Adriana. La tesis. Igual que el maltrato de los animales sigue siendo un problema para todos. Que los animales No, también... no. Escúchame, estudiante Orozco. El Ariel me manifiesta que la tesis es el primer párrafo que leyó. Lo que yo te pregunto es que la tesis solo será la primera parte del primer párrafo o también puede ser el segundo, puede ser el cuarto, el tercero, no sé. O solamente el primero. Recuerde que la tesis nunca está solo al principio. Esa pregunta es la que quiero que me responda. ¿La tesis solo es en el primer párrafo o también está en el siguiente párrafo o al último? No sé, ¿me puede ayudar con esa respuesta, estudiante? Yo creo que lo del primer párrafo está bien. No es lo que esté bien o lo que O usted sea, cree, es sí, el o sea, analizar. sí, la tesis puede ser lo del primer párrafo, entonces. Y entonces, ¿qué será el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto párrafo? El desarrollo de la tesis. ¿Y cuál será la conclusión? No sé, dice. Ayúdame, estudiante Segovia, por favor. El desarrollo está relacionado con la tesis y las conclusiones son lo que afirma de la tesis, todo relacionado a la tesis. ¿Cuál será la conclusión aquí en este artículo de opinión? La conclusión. La conclusión podría ser
Entre los principales objetivos de la entidad se encuentra la lucha contra el maltrato de animales porque abarca ya todo el tema. Bueno, puede ser. ¿Alguien más que tenga otra opinión diferente? Estudiante Cárdenas Dorian. Cárdenas, Sí, dicen. ¿cuál cree usted que aquí es la conclusión? Para mí, primero en la protección de los animales por parte del país. No, de Y todos, Dorian, por eso le estoy de diciendo. todos estos párrafos, quiero que me digas textualmente cuál es la conclusión. O sea, el abuso de los animales, lo que la PAE les protege y esas cosas. Estás confundiéndote, Dorian. No quiero tu opinión. Quiero que me identifiques en este artículo de opinión cuál es la conclusión de aquel autor que escribió sobre el maltrato animal. No sé si la conclusión está en el primer párrafo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. Ah, ya le entendí. Para mí, la eficiencia este tipo de lo que dice, la conclusión para mí es lo que dice, hoy en día existen leyes específicamente dentro y fuera del Ecuador contra el maltrato de los animales. Y el segundo párrafo, Liz, para mí, no lo escucho. En el segundo párrafo está la conclusión. Para mí, por lo que dice Liz. ¿Qué opinan? No, yo no digo nada, yo solo escucho. ¿Qué opina estudiante Ugsha? ¿Estás de acuerdo con Dorian? Yo opino que es el último párrafo, la conclusión. Entre los principales objetivos de la identidad, Sí, ¿quién está de acuerdo con la estudiante Ugsha? Samantha Moreno. Yo opino que la conclusión está en el último párrafo, lo que dice lucha contra el maltrato de animales, incluyendo el combate o agresiones, la falta de alimento, el abandono, el trabajo forzado, la promoción, etc. Hasta Gracias. La mayoría está de acuerdo que la conclusión es el último párrafo de este artículo. Entre los principales objetivos de la entidad se encuentra la lucha contra el maltrato de animales, incluyendo el combate a agresiones, la falta de alimento, el abandono, el trabajo forzado, la promoción de la violencia a través de peleas y el uso de animales en espectáculos y presentaciones que pueden perjudicarlos física o psicológicamente. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo, estudiante Antonio? Sí, profe. Porque se relaciona con el primero, que sería la tesis, con la violencia y la injusticia absurda contra los animalitos. ¿Listo, señores? Este es un artículo de opinión. ¿Listo? Ya no pudimos conversar más. A la última hora conversamos sobre algunos puntos que quiero tratar. Gracias, profe, por haber